El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas tardes, noches, tengan todos los oyentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16. Es una transmisión también que de Fuente de Vida se puede escuchar y ver por canal 112 de en Cali, canal 12 de Protelco, Legón Comunicaciones, canal 48, Codicer, Buenaventura, Litoral Colombia, canal 70, Cable Cauca, Teleagua Clara, Tuluá, canal 32, Telesalónica, canal 22, entre otros. Estamos aquí en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez, quien les habla Luis Eduardo Flores, para traer el mensaje de la palabra del Señor, en la cual Él es el que va delante de nosotros como poderoso gigante. Toda la palabra de Dios es espiritual y toda la palabra de Dios se va cumpliendo a su tiempo. La palabra de Dios es progresiva, va revelando cada día más y más los acontecimientos, y los hechos que estamos viendo nos muestran ese cumplimiento veraz y único que tiene la palabra del Señor. No tiene ningún otro libro donde podemos nosotros encontrar todos los misterios que Dios quiere enseñarnos para que nos vaya bien en el paso por esta tierra. Dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, Santiago 4, vamos a leer unos pasajes para que empecemos qué es lo que nos dice el Todopoderoso. Santiago 4 dice: la amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Una pregunta: ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Bendito Dios. Esos unos aparte del libro de Santiago, donde Dios nos muestra en parte los hechos que estamos viendo siempre a nuestro alrededor y las preguntas que la gran mayoría nos hacemos y nos cuestionamos: ¿por qué tanta guerra y por qué tanto conflicto? Y la palabra de Dios es muy clara, porque todo es por peleas y cuestiones terrenales, religiosas, por egos, por el poder de los pueblos, las naciones, que todo el mundo quiere gobernar y ser el amo del mundo, como estamos viendo hoy a través de los avances de la ciencia, donde el hombre se ha desatado, donde quiere
crear a través de la genética, del transhumanismo, quiere crear un ser superior al que Dios ha creado. Y desde ahí comienza uno a ver la gran ignorancia espiritual que hay en el ser humano por no consultar las Sagradas Escrituras, por no consultar al dueño de la vida, al Dios que nos hizo, al Dios que nos formó desde el vientre de nuestras madres. Entonces, Dios nos muestra a través de su palabra los hechos reales que estamos viendo, que ya estaban allí escritos hace miles de años por su palabra. Dice, ¿de dónde vienen las guerras? Es una pregunta general en la cual casi todos los días nos preguntamos, nos las hacen, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos, los pleitos entre vosotros, entre naciones, entre países que están peleando cada día más en busca de un poder, el poder económico, ¿sí?, para poder ellos tratar de gobernar e imponer las nuevos órdenes mundiales que quieren imponer los que están allá en la élite, ¿sí?, donde se reúnen gran cantidad de sabios, científicos, presidentes de la élite mundial, pero van a consultar cómo pueden cambiar en muchos aspectos lo que Dios ya ha creado, lo que Dios ha hecho desde un comienzo. Todo lo hizo con una perfección, pero el hombre, en ese afán de querer ser más que Dios, quiere es destruir, y para conseguir eso vienen las guerras y los pleitos, las contiendas, las peleas en todo el mundo. Entonces, dice la palabra de Dios, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Cada persona, dice el adagio popular, es un mundo, y es real. Cada persona piensa totalmente distinto al otro. La única forma de que podamos nosotros estar de acuerdo en la gran mayoría de las cosas es solamente teniendo ese espíritu vivificante de Cristo Jesús. De resto, no, siempre vamos a tener peleas, guerras y pleitos aquí en el mundo. O sea que Dios lo que quiere enseñarnos a nosotros es para que comprendamos y entendamos que ya están escritos lo que estamos viendo a nivel mundial, sobre todo acá en el Medio Oriente, donde nos marca una pauta fundamental, ¿sí?, a través de su pueblo Israel, que es como el reloj que el Señor ha colocado a nivel mundial para que todos tengamos los ojos y miremos los acontecimientos reales, porque de ahí nos va mostrando los hechos, lo que está por venir, ¿sí?, lo que ya ha pasado, y el error en la cual el enemigo, que es el adversario que anda como león rugiente, está buscando a quién devorar. ¿A quién devorar? Al que no tiene el conocimiento verdadero de la palabra del Señor, al que no tiene la sabiduría y la ciencia que el Señor quiere mostrarnos a través de las Sagradas Escrituras. Él es la sabiduría, Él es la inteligencia, Él es todo conocimiento, pero el hombre se envanece en sus propios descubrimientos y no le da la gloria al Dios del cielo. Mire, codiciáis y no tenéis. Siempre los gobiernos quieren tener más poder para poder dominar, para poder enriquecerse, para poder tener un lugar allá delante de los que están en la abundancia, en las riquezas y en la prepotencia, tener un lugar que los exalte. Pero Dios
dice la palabra del Señor, que aunque te levantes como las águilas, de allá los derribará el Señor. Y hoy vemos a través de estos conflictos y estas guerras cómo van cayendo, tal como la palabra del Señor nos dice. Codiciad si no tenéis, matáis si ardéis de envidia. Hoy en día eso es el pan de cada día: muerte, corrupción, destrucción, la toma del poder en muchos países donde quieren coger y adueñarse y apropiarse de la parte material, porque todo eso no hay peleas materiales, son muy pocos lo que son las luchas espirituales que van, solamente se notan es allí en el Medio Oriente, donde están las 3 religiones mundiales, y a través de ellas Dios sabe que solamente a través de Cristo Jesús se puede encontrar el verdadero camino para no estar en conflictos y en pleitos y en guerras. Pero toda esta parte se va cumpliendo, nos hablaba Mateo en 24, 32. El hermano tiene allí esa porción donde nos muestra en el libro de Mateo parte del cumplimiento de la palabra del Señor que estamos viendo en estos tiempos. Mateo 24, 32, 33. Siga, hermano, esa parte. Gloria a Dios. Hay que darle gracias al Señor, porque el Señor verdaderamente ha escogido un pueblo escogido para poder discernir lo del bien y el mal, para que veamos qué está sucediendo en este postrer tiempo. La luz del Señor nos ilumina para que no estemos en tinieblas, para que veamos cómo están los pueblos, debido que no tienen el temor a Dios, no tienen la luz. El pueblo está en tinieblas. El pueblo que está en tinieblas vio gran luz, pero la luz que es Cristo ha sido cegado su entendimiento por las cosas materiales, terrenales, y el hombre no quiere volver en sí, no quiere tener esta parte del temor a Dios que lo aleja del mal, porque vemos que la maldad se ha aumentado. Y debido a esa maldad que se ha aumentado, pues estamos viendo muerte, destrucción de los pueblos. Decimos, no, eso es allá en el Medio Oriente, donde miles y miles de cadáveres. Vemos cómo lloran los padres a los hijos, a los niños, donde no vemos sino destrucción masiva por estos reyes de la tierra que solamente piensan en una vida solamente terrenal, baja, un poder engañoso por el oro, por el amor al dinero, el uranio, el petróleo, todas estas cosas terrenales, porque hay un velo y una venda que el Dios de este siglo ha puesto a la humanidad para que no entiendan, ni se despierten, ni vean la luz que es Cristo, el Santo Evangelio. Pero el Señor fue muy claro, nos habló de un pueblo que Él puso aparte, un pueblo escogido, para que viéramos todo este acontecimiento que sucede porque la humanidad no se ha arrepentido. Solamente piensan en las cosas externas, terrenales, pero no quieren adquirir la sabiduría, ni el conocimiento, ni el entendimiento
ni la inteligencia para apartarse del mal. Es un velo que ha puesto el enemigo, el faraón. Pero nosotros, dice el Señor, que ha tenido misericordia con ese pueblo escogido que ha puesto los ojos en el Señor. Un pueblo apartado para Dios, para que anunciemos todas estas cosas terroríficas de destrucción y muerte que estamos viendo, donde la maldad se ha aumentado. Muchos los llamados y pocos los escogidos, dice el Señor, porque no hay un arrepentimiento pleno. El faraón y su pueblo le pidió oración a Moisés por las plagas que habían, pero viendo las plagas que habían y viendo el poder de Dios, y esas plagas no se detuvo, sino que siguió, y siguió con su pueblo con rebeldía y obstinación al Dios viviente, porque no quieren verdaderamente tener un arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio 7:6, un pueblo santo para el Señor, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido. El Señor tu Dios te ha escogido. Él quiere un pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Por eso anunciamos la luz, el santo evangelio, que es el poder de Dios para todo aquel que en él cree, porque todo no es la fe. La fe es poner los ojos en el invisible, en el sempiterno Dios, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que nos da la vida. No dictámenes de muerte, ni de hambre, ni de destrucción, ni de plagas que vienen por la desobediencia del hombre. Egipto y el faraón le llegaron plagas de muerte, de destrucción, que es lo que estamos viendo, porque es un pueblo que no teme al Señor, un pueblo que no quiere venir al Señor, pero el Señor te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces hay un pueblo escogido, y ese pueblo escogido es ese remanente que Dios ha dejado a través de la descendencia de la humanidad, a través de Noé, que entró y no fue destruido por el diluvio con sus hijos y alcanzó misericordia. De ahí viene la descendencia de Sem, Can y Jafé, el cual viene la descendencia también de Cristo, la misericordia de Dios, para que no haya destrucción ni muerte. Los pueblos vienen a través de la descendencia. Hemos visto que todavía hay esa persecución de las tinieblas a la luz, porque el que está en tinieblas está en muerte, en destrucción. El Señor les dijo que eran hijos del padre el diablo, un padre donde vemos la destrucción y la muerte, y Dios no quiere eso. Por desobediencia vemos cómo los pueblos se han apartado del temor a Dios, y sin el conocimiento de la palabra de Dios viene tanta destrucción. Y el pueblo que persigue lo espiritual, que es el pueblo de Israel, que tiene los conocimientos, la sabiduría, el entendimiento y la inteligencia, que también nos la trajo Cristo y nos dio la luz para que brillemos, pueblo escogido por Dios. Tenemos que nosotros anunciar toda esta parte de la vida, que es Cristo Jesús, no la muerte que estamos viendo. Escoge la vida, dice la palabra del Señor en el libro del Deuteronomio, pero no queremos escoger la vida. Estamos ciegos,
sordos, mudos, dice el Señor, muertos en delitos y en pecados, siendo que Cristo ya murió por nosotros y nos resucitó y nos dio la vida, para que busquemos como pueblo escogido de Dios estar en la obediencia, en los mandatos y en los estatutos del Señor, que no son gravosos para su pueblo escogido. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios 1. Bendiciones que vienen espirituales por un Padre Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un Padre espiritual. Nos tenemos que despertar de esta parte terrenal y buscar esa parte espiritual que viene del Dios viviente, el cual nos llena de su plenitud, de su paz, de su amor, de su gozo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz, un pueblo santo para el Señor, un pueblo escogido. El que es de Dios, pues la verdad busca la palabra del Señor, para apartarse y alejarse de todo mal y de la desobediencia del hombre. 1:3 de Efesios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un Padre Dios que es bendito, que es el que nos da las bendiciones, no las maldiciones, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, un pueblo escogido, para que cuando entráramos a esta parte terrenal del mundo que nos está hablando Santiago, no nos dejáramos nosotros robar nuestra alma por los velos y las vendas que nos ofrece el mundo, porque el mundo está bajo el maligno. Primera de Juan. Entonces venimos con esa parte espiritual para adorar a Dios en este lugar. Venimos con todas las bendiciones espirituales de la luz, del conocimiento, entendimiento, inteligencia y ciencia, y el enemigo nos distrae con velos y vendas mágicas para que nunca vamos nosotros a buscar a ese Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro, Abba Padre, un Padre celestial. Antes de entrar a este mundo, veníamos nosotros con esa marca espiritual y no nos podíamos perder. ¿Qué le dijo el Señor al enemigo cuando se les presentó delante del Señor? El enemigo le ofreció los reinos del mundo al Dios viviente, creador de los cielos y la tierra. Y Dios le dijo: Cristo Jesús, el verdadero Dios y la vida eterna, al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Para que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Pero fuimos engañados por esas tinieblas, sabiendo que la luz ya vino al mundo. Entonces Dios quiere es que nosotros, como pueblo escogido, estar preparados, todos como iglesia del Señor, porque el Señor viene, vuelve, Hebreos 9, 27, 28, sin relación al pecado, porque ya vino la primera vez y murió por nosotros, para que no pisoteemos la sangre preciosa de su Hijo, Cristo Jesús, que nos salvó del pecado y la muerte y nos resucitó y nos redimió de todo este mal, de todas estas maldiciones que estamos viendo nosotros hoy. Entonces esperamos en Cristo Jesús como pueblo del Señor, esperamos al Señor, como el pueblo escogido, dice Mateo 24, el Señor mismo, Mateo 24, 22. Porque el Señor mismo habló: todo
lo profetizó, lo que iba a venir y lo que estamos viendo en este último tiempo y en este postrer tiempo, donde son principios de dolores, donde no vemos sino destrucción y muerte. 24:22 de Mateo, el Señor mismo dice: y si aquellos días no fuesen acortados, estos días que estamos viendo, ¿qué estamos viendo nosotros? Muerte, destrucción, reino contra reino, reyes contra reyes, poder terrenal para destruir al otro, matándose entre hermanos. Dios no quiere eso. Dios nos entregó este lugar, este Edén, para que lo cuidáramos, no para que lo destruyéramos. Pero debido a la idolatría del hombre, el amor al dinero, principio, causa, fin de todos los males, la raíz, el poder terrenal, el venero, ¿qué estamos viendo? Que la ofrenda es más que el templo. La ofrenda es las almas, las personas. Los templos de ese Dios viviente están siendo destruidos porque importa más la ofrenda, lo terrenal, lo material, lo temporal, lo que se va a acabar, lo que se destruye con el tiempo y es pasajero, que lo espiritual, que es el templo, cada uno de nosotros, de ese Dios viviente, el cual no es de nosotros, sino de Dios. Pero vemos cómo hay destrucción de las personas, de las almas, hay muerte, hijos del padre el diablo, Juan 8:44, y los deseos del padre diablo quieren hacer, no el Padre que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 que nos dice, santos y sin mancha, no, hijos manchados de sangre, de muerte, de robo, de destrucción. Uno ve eso con nuestros propios ojos, verá la recompensa de los impíos, de los que no quieren tener el temor a Dios, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz y siempre estén en las tinieblas, donde no está la verdad, está el engaño y la mentira de la serpiente antigua, diablo Satanás, que ha engañado al mundo entero y sigue engañando, porque no queremos el conocimiento de Dios, no queremos el temor a Dios, le huimos a la luz. Entonces vamos a quedar en tinieblas, en destrucción y muerte. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Vemos cómo el tiempo completamente se ha cortado. Usted se duerme y al ratico está otra vez despierto. Son las 6 de la mañana, las 7 de la mañana y empieza la esclavitud de la vida terrenal. El pecado nos asedia, los afanes de este mundo, la serpiente tortuosa, todo lo bajo te tortura y veloz, todo lo querés hacer rápido, ya ni duermen, no les alcanza la semana, los 7 días no les alcanza. Hay partes del mundo que no duermen, como Las Vegas, etcétera, donde no existe el descanso, ni reposo, ni paz. La serpiente tortuosa te tortura con todas las cosas terrenales porque te tiene esclavo de este mundo, de las cosas terrenales y pasajeras, porque no hemos querido venir al Señor. Venid a mí los que estáis cargados, trabajados y cansados, y descanso para vuestra alma. Pero no tenemos reposo ni descanso. Si estos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Volvemos otra vez a hablar de los escogidos que están en este lugar en pruebas. Somos probados. Si es más nuestra vida terrenal que la espiritual,
¿O es más nuestra vida espiritual que la terrenal? A eso vino Cristo, a nivelarnos, a equilibrarnos, para que estuviéramos nosotros equilibrados, balanceados, bien balanceados, centrados en el Señor, en la luz y alineados, que no nos vamos hacia un lado ni hacia el otro. Perdón. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, nuestra vida espiritual. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y vemos cómo todo ya es rápido. Todo es microondas. Todo es ya, ya y ya. No tenemos reposo, no tenemos paz. Y las cargas de este mundo son pesadas cargas. Es energía, es una fuerza que te debilita. Si no te fortaleces en el Señor, en el Espíritu y el poder de su fuerza, que dice Efesios 6:10, pues vas a ser arrastrado por las fuerzas terrenales, bajas, y no sabes a dónde vas a dar. Cuando vas a despertar en un lugar psiquiátrico, porque tu alma no está centrada ni equilibrada, no tiene reposo, pierdes el norte, no sabemos ni quién soy yo, ni qué día estamos, porque el enemigo te ha robado el alma, que está en el templo que somos cada uno de nosotros, te ha robado el alma al vuelo, y el Señor no quiere eso. Ezequiel 13 quiere que estés equilibrado en el Señor. Dice acá en Mateo 24 el Señor 24. Sí, el 32. De la higuera, ¿no? 39 dice: y no entendieron, y no entendieron, y no entendieron. No hay entendimiento. El enemigo se ha robado el entendimiento. Entes sin mente, y no entendieron. No hay razonamiento, no hay entendimiento, no hay un poder para apartarme del mal, para ser arrastrado de estas fuerzas bajas, que son mortales, no inmortales. La inmortalidad está en Cristo, en la fe, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el verdadero Dios y la vida eterna. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Como los días de Noé, nos está diciendo el Señor. Todo es llevado, todo es arrastrado. Antidiluvianos no tienen esa parte de la salvación que vino el Señor en Cristo Jesús. La puerta se va a cerrar, como dice Génesis 8. Se va a cerrar la puerta. Y si no estás en el arca, vas a ser arrastrado por el diluvio de muerte, de destrucción, de todo lo que estamos viendo, porque no estamos en el arca, donde está la protección del Señor, donde Noé y su casa entraron todos, y su familia, en el arca que es Cristo. Pero el Dios de este siglo cegó el entendimiento, y no entendieron, de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del santo evangelio, nos está diciendo el Señor, de esa nación santa adquirida por Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. No tenemos luz, no tenemos faro. Dice la palabra del Señor que del arca salió el cuervo y salió la paloma. El cuervo se quedó en lo terrenal y la paloma volvió al arca
con un olivo. Nosotros tenemos que volver a Dios un día y tenemos que tener la presencia del Dios viviente, que es el Espíritu Santo que nos ha dado Cristo. Su Santo Espíritu es ese olivo. Ese Espíritu es el que va a volver a Dios. Y si el enemigo te ha robado el Espíritu, porque te has alejado de la presencia del Dios viviente debido a cosas temporales y bajas, el cual un día Dios nos va a llamar y nos va a quitar esta parte material y vamos a tenerle que darle cuenta a Dios, al tribunal del Señor, a lo espiritual, y nuestro espíritu está bajo de peso, no ha resucitado, o está en las cosas de arriba, ha resucitado. Volvemos con el espíritu, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No sabemos ni el día ni la hora. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Y cómo vamos a estar? Vamos a tener la presencia de ese olivo, de esa parte espiritual. Nos está diciendo el Señor, somos un pueblo escogido, muchos los llamados y pocos los escogidos, para que cuando llegue ese día estemos nosotros velando y orando para no dejarnos arrastrar por esta vida de las tinieblas del príncipe de este mundo, que engaña al mundo entero con cosas terrenales donde no hay sino destrucción. Todos estos pueblos que estamos viendo van a ser destruidos, porque todo es ahora conciencia. Hay destrucción masiva con los láser y todo esto de la ciencia que se ha aumentado. Daniel 12, para bien o para mal, porque la ciencia se puede aumentar para vivir y tomarme una tomografía o una resonancia para mirar mi cuerpo, qué mal puede tener y dar en el blanco. Pero también puede aumentar para los drones que en este momento están causando destrucción donde sea. Entonces la ciencia se ha aumentado para bien o para mal. Y si está más el mal que el bien, si no hemos resucitado y no nos hemos nosotros despertado del polvo de la tierra, pues vamos a ser destruidos. Destrucción masiva. Por causa de los escogidos se ha cortado el tiempo, porque el Señor viene sin relación al pecado y va a levantar a su iglesia. Dice la palabra de Dios, el 42, velad pues como pueblo escogido del Señor, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor, pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ya estaría velando para que las tinieblas no entre a su casa, a su familia y destruya, para que no haya muerte, como lo estamos viendo hoy. Los hijos cautivos, los niños, las mujeres, muerte. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa del mal, porque tenemos la luz a Cristo. Entonces podemos reprender las horas de las tinieblas. Tenemos que estar en eso, como familia, como pueblo del Señor, como Noé y su familia, que estaba dentro del arca. Y la puerta está casi cerrándose porque no sabemos ni el día ni la hora, que es Cristo la venida del Señor. Por causa de los escogidos, porque no hay sino destrucción masiva, muerte. Porque las guerras no dejan sino muerte y hambre, destrucción. No va a haber producción, todo va hacia atrás, no va hacia adelante, porque no hay luz. Sin luz no podemos avanzar, y la luz es Cristo. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que nadie piensa. Es el mensaje del Señor
que hemos de ser un pueblo que verdaderamente estemos nosotros con el temor a Dios para no ser destruidos. Amén. Amén, gloria a Dios, porque el Dios del cielo nos va corroborando en que toda la Sagrada Escritura, la palabra del Señor, es verdad. Y los hechos, los acontecimientos actuales nos dan la muestra de cómo estamos, en qué tiempo estamos y qué es lo que nos toca a nosotros y a todos: arrepentirse, creer verdaderamente en un Dios vivo. Ahí nos estaba hablando allí, a través del hermano allí en Corintios, donde él dice que el Dios de este siglo, Corintios 4:4, dice: en los cuales el Dios de este siglo. Los que no tienen la palabra del Señor, sería bueno que buscaran que en las Sagradas Escrituras aparece un Dios con D minúscula. Ese Dios con D minúscula es el Dios del mundo, el Dios que todo mundo cree. Usted a cualquiera le pregunta: ¿usted cree en Dios? Y claro, yo creo en Dios, pero no sabe en cuál Dios. ¿Sí es? Hay cantidad de dioses en el mundo, pero no únicamente es a través de Cristo Jesús, que Él es el verdadero Dios y la vida eterna, que habla primera de Juan 5:20, ¿sí? Él es el verdadero Dios. Entonces, el Dios de este siglo, el Dios de la tecnología, el Dios del dinero, de la plata, del poder, de las naciones que estamos viendo hoy, el Dios de la guerra, ese es el Dios de este mundo. Tiene cegado ¿qué? El entendimiento de las personas. Dice el 4: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Los incrédulos no quieren creer, no quieren entender, no quieren conocer, no quieren reconocer que hay un solo Dios verdadero que nos hizo, que nos formó desde el vientre de nuestras madres y nos escogió antes de la fundación del mundo, que nos habla la palabra del Señor, hablaba ya en Efesios. Fuimos escogidos para que naciéramos en tal o en cual fecha. Fuimos escogidos. Por eso, de todos no es la fe. Nosotros solamente llevamos la palabra, porque la palabra es la que tiene que poder para transformar, para cambiar, ¿sí? Para rearguir en justicia. A ese Espíritu Santo es el que nosotros le clamamos hoy, al Dios verdadero, al Dios con D mayúscula, no al Dios de este mundo, en la cual el mundo está totalmente cegado por la opulencia. Ahora estamos viendo a través de lo que se avecina, elecciones donde hay ceguera. Esa ceguera es material, pero si tú tienes la visión espiritual, Dios te coloca en su corazón, porque también Romanos 13 dice que nosotros estamos sometidos a la autoridad, ¿sí? Y ellos han sido colocados allí y ellos no saben, es por disposición del mismo Dios Todopoderoso. Poncio Pilatos fue a juzgar al Dios del cielo, diciéndole: no sabe quién soy yo, como el dicho de hoy en día. Y el mismo Señor le dice que Él estaba allí. Si no fuera dado del poder de Dios, no estaría Él ahí, ¿sí? Y así están los gobernantes de hoy en día. No saben por qué están allí, pero los que están no tienen la autoridad moral regularmente, casi el 100%, no tienen la autoridad moral porque no son guiados por ese Santo Espíritu de Dios, están guiados por el poder terrenal, por el Dios de este siglo que nos está hablando aquí Corintios. Ese es el Dios que los está guiando a ellos. Quieren tener más y por eso vienen las guerras y los conflictos y las peleas, la muerte, la corrupción, es el pan de cada día, porque los gobernantes están que no han querido entender ni comprender quién es el que los manda. Están bajo los lazos del diablo, que habla Timoteo 2:26.
están, o 8:44 que hablaba el hermano, vosotros sois de vuestro padre el diablo, de Juan 8:44. Ellos están allí y no se dan cuenta, están peleando es por lo suyo, por lo propio, pero violando todas las leyes morales y espirituales que Dios nos da para que nos manejemos en esta tierra. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Vaya, hable del Evangelio a uno de los que están ahí en eminencia y no necesito. Yo tengo plata, yo tengo dinero, creen que están ahí. En un momento a otro, Dios le quita la vida, ¿sí? Les manda un infarto, les manda un derrame o un accidente. Hoy estamos, mañana no, porque la vida no es de nosotros. Nosotros estamos es de paso. Evangelio de la Iglesia de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. Entonces Dios quiere es que nosotros entendamos y comprendamos que solamente a través de la luz de la palabra del Señor podamos ver estos hechos y estos acontecimientos que nos marca también cómo está quedando la tierra y cómo se está sintiendo en estos tiempos. Isaías 24:4-3. Isaías 24:3 nos da una muestra de cómo estamos en estos tiempos. La tierra será enteramente vaciada. ¿Vaciada de qué? Está vacía sin conocimiento, sin el Espíritu de Dios, sin la ciencia, sin el entendimiento de Dios. Tienen un entendimiento, una sabiduría terrenal, animal y diabólica, que también la da el Señor, pero la emplean para mal. Es lo que estamos viendo nosotros a través del avance de la genética, de la ciencia, del transhumanismo y de todo esto que estamos viendo, todos estos avances. Eso es lo que nos está mostrando. Entonces, está vaciada ¿de qué? Del conocimiento del Señor y completamente saqueada, ¿sí? Cuando es saqueada porque se ha robado lo que son las leyes morales, las leyes espirituales que Dios nos dejó a través de las Sagradas Escrituras para que nos vaya bien en todas las cosas que emprendamos. No se consultan la palabra del Señor, no la consultan, solamente consultan es cómo hacerse rico rápidamente. El diablo todo lo quiere rápido, ya. Por eso los juegos de las loterías, todo eso es parte del enemigo que quiere es que nos volvamos ricos así. Y las cosas con el Señor son despacio, ¿sí ves? Son despacio, saqueadas. Porque el Señor ha pronunciado esta palabra, es del Señor, no de nosotros los hombres. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó. ¿Cómo está la tierra? ¿Cómo está la humanidad hoy? Está enferma. Miren lo que estamos viendo ahora con los famosos Terian, ¿sí? Todo eso es una enfermedad. Seres que Dios les da razonamiento, entendimiento, conocimiento, inteligencia y toda ciencia, y se va ¿por dónde? Por todo lo contrario a los que no tienen razonamiento. Quieren volverse un ser sin razonamiento, solamente, únicamente con el espíritu de vida nomás, sin razonamiento. Eso es lo que estamos viendo, o sea que está enferma la tierra. Cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. No, es que no es el pueblo allí, son las grandes élites, porque de ahí vienen todas estas órdenes. Todo lo malo lo copiamos, todo lo que las grandes ciudades enseñan, eso sí lo copian nuestros pueblos, ¿sí es? Somos débiles criaturas, no tenemos ese conocimiento y la sabiduría espiritual que Dios quiere darnos para que nos defendamos de todos estos hechos que estamos viendo y que los cuales el que está sin Cristo, sin Dios y sin ley, los alaba y se queda allí como si nada. No, nosotros somos luz y eso es lo que Dios quiere, que como luz llevemos esa palabra que es la que tiene poder para que te salgas de allí, de esa ignorancia espiritual en la cual está la humanidad. Y tú, necesario que venir tu Hijo amado Cristo Jesús, dar la vida por ti, por mí, por cada uno de nosotros, porque el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz a través de Cristo,
Vimos ahora a través de lo que nos decía nuestro hermano, no entendieron. Vino el diluvio porque así era. No, que va a llover. Pasaron más de 100 años construyendo más o menos la barca y nunca creyeron porque no se veía ni una nube. Pero cuando vino el diluvio, ahí sí todo el mundo corrió. Y así está la humanidad hoy en día. No, aquí no va a haber más diluvio porque ya es una promesa que Dios da del cielo. Pero el hermano nos decía ayer, a través del Santo Espíritu, viene un diluvio ¿de qué? De problemas, de angustias, de necesidades, que la gente no ve esa parte, de enfermedades, de raras enfermedades que vienen ahora por todos estos hechos que están practicando hoy en día. ¿Sí? Viene la zoofilia, ¿no? Que también la estamos viendo nosotros y Dios tiene para ellos castigos de muerte. Vienen muchas enfermedades en las cuales nosotros tenemos que estar preparados con el Santo Espíritu de Dios para no caer en esos despropósitos que el mundo nos está ofreciendo. Esa es la corriente del mundo. Ya cayó el mundo, se enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. Hoy en día eso lo vemos ante los jueces se venden, no hay un veredicto totalmente justo porque están legislando sin ese poder de Dios, sino con el poder no más del mundo, del hombre, el que quiere tener más. Entonces violan las leyes, violan los decretos, violan todo. Entonces se está totalmente en contra. Falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, que es lo que más se ve hoy en día. Ese pacto sempiterno hace referencia al matrimonio. Está totalmente violado. Hoy en día ahora ya salieron hombre con hombre, mujer con mujer. Eso no es de Dios. El único género que Dios dio, hombre y mujer, nos dice la palabra desde Génesis. Entonces el ser humano ha violado todos los principios morales y espirituales que Dios nos manda para que nos vaya bien, y por eso vienen las guerras y los conflictos, y por eso estamos viendo nosotros a nivel mundial todos estos hechos que nos van marcando que estamos en los postreros tiempos y que el tiempo se está acortando. Todos se está acortando por causa de los escogidos, porque Dios tiene un tiempo para todo, y uno de los acontecimientos reales en los cuales están próximos, no sabemos ni el día, ni la hora, ni la fecha, es un arrebatamiento que ya está escrito en el Nuevo Testamento, en el libro de Tesalonicenses, y en Corintios 15:51 nos habla que va a haber un arrebatamiento. No sabemos fecha ni hora, pero lo hay. No fue revelado en el Antiguo, sino al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, y si está escrito es real y va a suceder. Y esa parte de que se está acortando los tiempos es una señal fundamental de que verdaderamente debemos estar nosotros preparados, y quiere el Dios del cielo darte ese mensaje de que te arrepientas, porque el brazo del Señor no se ha cortado para perdonar, para rescatarnos. En fin, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. El Señor dice: yo no quiero que el pecador muera, sino que se arrepienta y viva. La misericordia de Dios es continua, pero nosotros tenemos que cambiar y renovarnos, porque muchos piden oración, piden oren por mí, pero tiene que haber un arrepentimiento, dice el Señor. Muchos buscan lo espiritual, pero a medias, sin arrepentirse, y el Señor no quiere que el pecador muera. El Señor fue a eso, a deshacer las obras del maligno, y la misericordia del Señor es continua para el que se acerque, pero tenemos que apartarnos del mal y arrepentirnos, porque el tiempo se ha cortado y la puerta está cerrándose, como en los tiempos de Noé. Dice la palabra de Dios en Romanos 2:5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces el Señor no quiere que nos llegue la ira de Dios, que verdaderamente
vengamos a la misericordia, a la gracia que es Cristo Jesús, que pagó por nosotros, y a Él fue que llevó toda la ira para que nosotros recibiéramos bendición, no maldición. El Señor se hizo pecado por nosotros para que fuéramos justificados. Por la fe tenemos paz para con Dios, no más. Si no somos justificados por nosotros mismos, ni por lo que hacemos, sino viniendo al Señor que pagó por nosotros y dio su vida. La vida de la carne está en la sangre, y el Señor derramó toda la sangre pecaminosa que había de la humanidad para darnos el espíritu de vida y para renovarnos y transformándonos. Y hay que darle gracias a Dios, porque esa es la gracia de Dios, el perdón de Dios. Dice la palabra del Señor que Dios no quiere que el pecador muera, sino que quiere la vida del impío. A través de Cristo Jesús tenemos vida. Gracias te damos, Señor, Padre, por la enseñanza que nos has dado en este día, Señor, donde dice que también hay un pueblo escogido, Padre Santo, apartado de todas estas injusticias, y podemos ver con la luz, Señor, con el velo y la venda que tú nos has quitado, todas estas injusticias que está destruyendo a las naciones y los pueblos. Pero hoy oramos, Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que estas naciones y estos reinos se arrepientan, Señor, y tú les des la oportunidad de volver en sí y poder, Padre, como Nabucodonosor, alzar los ojos a los cielos como el hijo pródigo y volver en sí, porque tenemos un Padre celestial escogido desde antes de la fundación del mundo. Gracias te damos, Señor, por la palabra de Dios que nos has dado, que es la verdad, Señor. En Cristo Jesús, amén. El Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su Buenas rostro noches sobre cada uno. Buenas noches.